1403-2015, Santiago Bobadilla Ocaña contra la USAC. Señorita asistente de fe de habilitación de las partes que han concurrido a esta vista de causa y asimismo de cuenta con la resolución en grano. Doy fe de la acreditación de la concurrencia de las partes a la presente audiencia de vista de la causa, personándose con la parte demandante el abogado Carlos Palomino Guerra con número radical 2201 y por la parte demandada el abogado Gerardo Manuel Romero García con número de CAL 62.909. Señor magistrado de esta sala superior, doy cuenta con la resolución venida en grado, resolución número 7, que contiene la sentencia de fecha 6 de marzo del año 2018. Que resolvió declarar fundada la demanda, ordenando a la demandada Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo cumpla con nivelar la remuneración básica del demandante con el básico del trabajador don Ciro Eduardo Bazán Navarro por el periodo 1 de agosto del año 2007 en adelante. Fundada la pretensión sobre pago de reintegro de remuneraciones y beneficios sociales. En consecuencia, ordenó que la demandada cumpla con pagar al actor la suma de 190.942 soles con 50 céntimos por los conceptos de nivelación de remuneración básica y reintegro de gratificaciones. Asimismo, dispongo que el concepto correspondiente a la compensación por tiempo de servicios, ascendente a la suma de 13.554 soles con 17 céntimos, la universidad demandada dentro del plazo de 5 días hábiles procede a realizar el depósito de dicha suma en la entidad bancaria o financiera correspondiente. Fundados los honorarios profesionales fijándose en la suma de 2.000 soles o su equivalente en porcentaje más del 5% de este monto para el Ilustre Colegio de Abogados de la América. Sentencia que ha sido apelada por la parte demandada y se le ha concedido recurso de apelación mediante resolución número 8 de fecha 21 de marzo del año 2018. Elevada esta instancia superior, se fijó fecha de audiencia de vista de la causa para el día de hoy mediante resolución número 9 de fecha 13 de abril del año 2018. En este caso, fue una apelación por parte demandada. El abogado se encuentra presente. Señor abogado, tiene 5 minutos para efectuar su informe. Muchas gracias y buenos días, señor magistrado. Efectivamente, este versa sobre un proceso sobre supuestamente ejecutarse discriminación salarial, solicitando la nivelación en el rubro básico desde agosto de 2007 hasta la ejecución de la sentencia. La sentencia de primera instancia contradice y vulnera los principios de la debida motivación, la apartación de los pronunciamientos jurisdiccionales y judiciales y la no valoración de los medios probatorios aportados en este proceso. La sentencia de primera instancia establece en el considerando 13º y reconoce expresamente la existencia de una diferenciación existente entre el demandante y el referente. Analiza y precisa un cuadro que, por ejemplo, por el periodo demandado, el demandante ha ejercido el cargo de director de escuela de educación. Sin embargo, a la hora de precisar los cargos desempeñados por el referente propuesto, se señala solamente a establecer que ha ejercido el cargo de director, cosa que ya se ha demostrado en este proceso, que ha ejercido los cargos de dirección de la Dirección de Investigación y director del Departamento de la Facultad de Ciencias Empresariales, además del cargo de docente de este departamento. En este análisis se evidencia claramente la diferenciación de los cargos ejercidos por ambos sujetos. Adicionalmente, se ha establecido que los grados y la especialización por estos sujetos es distinta. Por el lado del demandante, en la especialización de educación, y por el lado del referente, en la especialización de ciencias empresariales. No precisa que tenga reconocimientos, producción científica, ni un bagaje profesional que sí lo tiene el referente propuesto. En el fundamento 16º señala expresamente que hay un trato diferenciado. E incidimos en este supuesto porque el Tribunal Constitucional ha establecido en numerosos pronunciamientos que la diferenciación es posible y es constitucionalmente válida si se sustenta en causas objetivas y razonables, como en este proceso lo hemos señalado. ¿Por qué decimos esto? Nosotros hemos ofrecido la hoja de vida del referente, en donde se precisa todo su bagaje profesional, producción científica y todo lo que corresponde a la calidad profesional y laboral del referente. Sin embargo, la hoja de vida del demandante no ha sido ni ofrecida
por la parte accionante, ni tampoco solicitada como exhibicional. La naturaleza de este proceso es que mi referente hay una discriminación salarial. Y eso tiene que estar encaminado hacia poder demostrarlo. ¿Por qué digo ello? Porque la sentencia, considerando nosotros de manera equivocada, señala que la parte demandada ha incumplido con la carga probatoria del artículo 23.1, cuando la carga probatoria de este supuesto corresponde a la parte demandante. Adicionalmente, esta sentencia no analiza los presupuestos de la carga probatoria establecidos en el artículo 23.3, literal A y literal C. ¿A qué me refiero? Que no existe, ni se ha demostrado en este proceso, cuál es la fuente normativa que sustente el derecho alegado o vulnerado. Tampoco la parte accionante ha podido demostrar cuál es el daño que se ha efectuado en este proceso. ¿Por qué digo esto, señores magistrados? Porque no existe norma que diga que todos los docentes, por tener la condición de tal, tengan que tener el mismo valor remunerativo. No se ha precisado en este proceso, ni tampoco existe esta norma. Adicionalmente, señalan que nosotros no hemos establecido a través de una política para determinar el valor remunerativo. En este proceso tampoco se ha determinado cuál es la obligación legal de nosotros como una entidad privada tener un documento de esta naturaleza. Digo esto porque recién en diciembre del año pasado, a través de la ley 30.709, se ha establecido la obligatoriedad a empresas a tener este tipo de documentos. ¿Ello qué quiere decir o evidencia? Que no existe una obligación legal de tener documentalmente este tipo de documentos. Finalmente, amparamos nuestra postura respecto a pronunciamientos. A nivel administrativo, que no ha sido tomado en cuenta por la sentencia en primera instancia, un informe de la Autoridad Administrativa del Trabajo, que analiza los hechos supuestos e interpreta, porque es especialista en el cumplimiento de normas sociolaborales, que no es lo mismo la labor de un docente de pregrado y posgrado, que no es lo mismo la labor de un docente de una facultad u otra, ni un docente que ejerce un cargo u otro, porque hay esfuerzos distintos, responsabilidades distintas, complejidad en las tareas distintas. Este informe ha sido ofrecido como medio probatorio por parte nuestra y no ha sido mencionado ni analizado en ningún extremo de la sentencia de primera instancia. Finalmente, se ha alegado también la casación 20.121/2016, emitida en marzo del año pasado, que establece la posibilidad de establecer diferenciación remunerativa cuando se sustenten causas objetivas y razonables. Esta sentencia tampoco ha sido analizada, tampoco ha sido valorada por la sentencia de primera instancia. ¿Por qué? Porque señala que en nuestra sociedad existe una serie de desigualdades. ¿Por qué decimos esto? Y lo recoge la misma casación. Porque si evidenciamos un caso real, la pensión y la matrícula de una carrera de educación inicial, que es el cargo docente de educación que ejerce el demandante, no es lo mismo que la carrera de administración hotelera o de medicina. Las pensiones son distintas. ¿Y ello qué quiere decir? Que existe una realidad en que hay una diferenciación. Ojo, diferenciación en la cual se ha demostrado que no se ha vulnerado el derecho alguno, porque la Constitución en el artículo 24 solamente establece remuneraciones mínimas, y en este proceso se ha demostrado que la remuneración percibida por el demandante constituye sumas mucho mayores a las establecidas legalmente. Y finalmente, hay un antecedente emitido por el 8º Juzgado Laboral que posteriormente ha sido emitido a esta sentencia, en la cual justamente por un tema de nivelación en el rubro básico ha desestimado y declarado infundada la pretensión de la parte demandante. Coincidentemente, el referente constituye el señor Ciro Bazán Navarro. Por esas consideraciones, nosotros solicitamos se revoque la sentencia de primera instancia y se declare infundada en todos sus estados. Muchas gracias. El señor abogado de la parte demandante tiene 5 minutos para efectuar su informe. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días a todos los presentes. En concreto, nuestra demanda es una nivelación de la remuneración básica de un docente universitario con otro docente universitario. Eso es en concreto. La parte demandada ha venido a alegar, tomando en cuenta entre sus dos únicos medios probatorios, uno es una opinión del Ministerio de Trabajo con referente a otro trabajador, a otra trabajadora, que no es un medio probatorio, ya que es un informe interpretativo de la ley. Este informe, que es uno de los dos únicos medios probatorios que ha presentado la demandada, es decir, un informe y el CV del referente. ¿Qué opina el informe del Ministerio de Trabajo? Pues resulta que este informe es como consecuencia de una trabajadora que acude al Ministerio de Trabajo a solicitar por qué razón en su grado o en su cargo de decana
percibe el bono al cargo de decana inferior a otros decanos. El Ministerio de Trabajo determinó un concepto que nos pareció fuera de enfoque legal, que porque ella es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, su cargo de decana, su bono debe ser de 1.000 soles, por decir. Y el que gana en ingeniería debe ser 1.500, porque ingeniería es una profesión más especializada. Y el de medicina con mayor razón. Esa opinión fue dada por el Ministerio de Trabajo. Llevado a juicio, obviamente, ese cuestionamiento de opinión administrativa, y en el Poder Judicial, en primera y en segunda instancia, porque eran montos menores, han sido confirmadas tanto en primera como en segunda instancia en los expedientes 843-2016, 3163-2015 y 2385-2016. Por lo tanto, esa opinión, que no es un medio probatorio, porque no tiene vinculación con el presente caso, ha sido pues descartada como opinión administrativa, siendo valorada por el Poder Judicial de manera favorable a la trabajadora en su condición de decano. Yendo al análisis preciso de nuestra pretensión, ha quedado acreditado, y lo dijo el juez en su fundamento 15º, efectivamente, la parte demandada no cuenta con una política remunerativa para determinar cuáles son los establecimientos para determinar los salarios. Es decir, en la demandada, las remuneraciones se otorgan de manera antojadiza. Su remuneración básica del demandante es muy inferior a la remuneración básica del referente. Y podemos tomar algunos criterios, por cuanto la parte demandada ha manifestado que no es obligatorio contar con un documento. Pues si no es obligatorio contar con un documento, queda facultad o a criterio de la demandada determinar las remuneraciones de maneras imprecisas, subjetivas y antojadizas. Si bien es cierto, la ley que salió publicada en diciembre del 2017 es una ley para nivelar el trato remunerativo sobre género, ya que la mujer se ha demostrado que gana menor en otras instituciones públicas o privadas, trata de regular esta remuneración y obliga a las instituciones que no cuentan con una política remunerativa un plazo de 6 meses que culmina el 26 de junio para que tengan la obligación de tener dicho manual o procedimiento. Y las que ya tienen, pues se adapten a esta ley de no discriminación en el trato de género. Ha quedado demostrado, pues, que el demandante, señores magistrados, es un trabajador, en primer lugar, si contamos con la fecha de ingreso, el demandante es del 2003, el referente es del 2007. ¿Qué más podríamos señalar con rangos diferenciadores, en este caso discriminadores? El demandante tiene grado de magíster y tiene grado de doctor. El demandado no cuenta con grado de magíster ni cuenta con grado de doctor. Posiblemente el demandante cuenta con grado de magíster y cuenta con grado de doctor. El referente no cuenta con grado de magíster ni grado de doctor reconocido por nuestro sistema universitario, ya que su estudio de maestría, que fue de 1 año y no se le puede quitar mérito, fue llevado en el extranjero, y no todo estudio en el extranjero tiene validez en nuestro sistema universitario, ya que muchas veces su tipo de enseñanza tiene que ser avalado por la ANR en su momento y actualmente por el SUNEDU. Ha quedado acreditado asimismo que mi patrocinado tiene bonos de investigación por 3 años. El referente solo tiene un bono por investigación, como señaló la sentencia, por 3 meses. Ha quedado acreditado también que mi patrocinado ha ocupado el cargo de director de escuela, como también lo ocupó en diferentes épocas de la demanda el referente. Ha quedado demostrado en todo el proceso y que la sentencia ha sido avalada en estos criterios, que el cargo de ser licenciado en educación o ser licenciado en administración, como es el referente, no es una causal para poder discriminar una remuneración básica, que es la parte esencial del otorgamiento de la remuneración de un docente. Por estas razones, señores magistrados, solicitamos a su despacho que confirmen la sentencia venida en grado. Señor abogado, de parte demandada, si desea hacer una precisión, Sí. 2 minutos. Muchas gracias, señor. Solamente para establecer que
el referente propuesto en ningún momento ha ejercido el mismo cargo de director de escuela que el demandante. El referente propuesto ha ejercido el cargo de director de la Dirección de Investigación y director del Departamento de la Facultad de Ciencias Empresariales. En ningún momento, por el periodo demandado, ha ejercido el cargo de un director de escuela. ¿Por qué? Porque jerárquicamente constituyen cargos distintos. En segundo lugar, efectivamente, hay una situación de diferenciación. Ahora, el tema de la ley que ha sido promulgada en el 2017 de diciembre, ¿qué sentido tendría un plazo de adecuación si es que no existe una obligación legal anterior? Ojo, las remuneraciones otorgadas a todos los trabajadores, en virtud que esta constituye un monto económico total, en ningún momento ha sido vulnerado y ha sido en contra del mandato constitucional y el mandato legal. Por último, en el tema del informe de actuaciones efectivas, nosotros no hemos mencionado el origen ni la conclusión. Lo único que hemos señalado que no se ha valorado ni se ha mencionado en ningún extremo de la sentencia respecto al análisis que ha hecho la Autoridad Administrativa de Trabajo, ente especialista en el cumplimiento de normas sociolaborales, solamente en el tema de la interpretación, no sobre el origen y la conclusión, que definitivamente es que la universidad no ha cometido ningún acto de discriminación. ¿Alguna precisión, señor, de la parte del banco? Señor magistrado, con respecto al cargo, cada vez que un docente ocupa un cargo, ya sea decano, director, vicerrector o hasta rector, ocupa o tiene un bono al cargo. No estamos discutiendo en esta instancia el bono al cargo por director. Ya hay materia de discusión en otros procesos por bono al cargo, como el caso referido en la primera instancia, o cuando se trata de grado. Inclusive hay docentes que reciben 100 soles por bono al grado y otros reciben 175, otros reciben 150. No hay materia de discusión, solamente de remuneración básica. Bien, se escuchado atentamente los informes de ambos defensores técnicos de las partes. Con el abogado de la parte demandada. Señor abogado, precisamente lo que acaba de señalar el abogado de su contraparte. En este proceso nos ocupa como materia la afectación a la isonomía salarial, pero de la remuneración básica. Entonces, usted ha hecho referencia en su informe al currículum y a las capacidades y calificaciones o cualidades o cualificaciones del referente. Pero ese tipo de calificaciones o cualificaciones adicionales y que, según su informe, serían los que sustentarían esa remuneración, ese pago diferenciado, ¿cómo se encuentran recogidas en la boleta de pago? ¿Acaso están recogidas en algún beneficio adicional por capacitación o esto? Porque estamos hablando de la remuneración básica, ¿no? Y por lo menos no he escuchado el tema de que se trate el referente y el demandante ejercen el mismo cargo. Son docentes. Ambos son docentes, ¿es así? Los cargos ejercidos, en primer lugar, respecto a la postura nuestra, que nosotros entendemos a la remuneración, para responder en orden a sus preguntas, señora magistrada, nosotros entendemos a la remuneración por el valor económico total que ha percibido. Pero es que la materia es sobre Perfecto. Sí, justamente a ello quería llegar. Pese a ello, a la definición que tenemos para remuneración, no existe ninguna norma que establezca respecto a un análisis o a una determinación de los pagos igualitarios en el curso básico. No existe. La parte accionante no ha ofrecido ningún medio probatorio que justifique alguna disconformidad con su valor remunerativo, ni tampoco con su valor remunerativo en el curso básico. Por otro lado, en el tema de los cargos, nosotros, la parte demandada es de la postura que en este proceso nos encontramos en una diferenciación, con parámetros y consideraciones que diferencian entre el demandante y el referente. Uno de ellos justamente es el tema de los cargos ejercidos por ambas partes. No vamos a negar que ellos justamente denotarían y justificarían una diferenciación. Cargos ejercidos son distintos. La hoja de vida que se ha ofrecido en este proceso justamente demuestra la diferenciación existente con el referente. Nosotros hemos alegado en este proceso que consideramos que el término comparativo no reúne los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional. Esto es validez e idoneidad. Cargos distintos, especialización distintas, la hoja de vida demuestra una situación distinta. Teniendo en cuenta entonces lo que acaba de señalar, su representada al postular su contestación de demanda en el caso, ¿ha propuesto en todo caso un referente desde su punto de vista válido
nosotros nos hemos ceñido a los términos de la demanda de esta señora magistrada y hemos alegado, según nuestra teoría de caso y nuestra postura, que el referente propuesto no reúne los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional. La defensa técnica no consideró necesario eso porque si estamos hablando de que, no obstante que usted ha hecho alusión a la ley 30 y algo de diciembre del año pasado sobre la exigencia de una política remunerativa en las empresas, en las entidades, incluso del Estado, todos los empleadores. En todo caso, está bien esta ley de reciente data, pero los principios igual trabajo, igual remuneración, los principios de isonomía salarial preceden todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no consideraron necesario ofrecer un referente válido de suerte tal que se pueda determinar que su representada no abona remuneraciones básicas diferenciadas o sustentadas, no sustentadas en causas objetivas. Nosotros no vimos la necesidad de ofrecer un referente porque, les reitero, nos hemos ceñido al referente propuesto por la parte de... Por otro lado, existe sí igualdad de remuneración, igualdad de cargo, pero nosotros hemos considerado y hemos señalado a lo largo de este proceso que no existe una igualdad fáctica, jurídica, legal entre el demandante y el referente, y lo hemos demostrado con los medios probatorios ofrecidos. Entendemos. Como el señor abogado de la parte demandante. Señor abogado, en la recurrida se ha amparado su pretensión, la petición de su patrocinador, por todo el periodo reclamado. Hasta el periodo de presentado la demanda. A lo que voy con la pregunta en todo caso es que nos aclare si desde su punto de vista, su primer caso y también en la sentencia habría sido recogido que su patrocinado y el referente durante todo el tiempo tenían, se encontraban en todo caso en las mismas situaciones de hecho para acceder a la pretensión formulada. ¿Así habría sido? Hay periodos, señora magistrada, que ocupa el referente cargo de director. Pero nosotros en la demanda no hemos pedido ese bono al cargo, porque cuando un docente ocupa un cargo, solamente ha sido amparado en su remuneración básica de calidad de docente. Cuando ocupa el cargo de director... La pretensión entonces tiene la bonificación al cargo que está señalado, pero esa remuneración básica es respecto al cargo de docente. Docente nada más. Y ha sido amparado esto durante todo el periodo. En materia de pretensión. Ya. ¿Alguna pregunta, señor jueces? Sí. Señor abogado de la parte demandante, la pretensión clara que se ha expuesto aquí es su parte, es la de nivelación de la remuneración básica. Y ha propuesto como referente al trabajador Bazán Navarro Silva. Y la pretensión tiene como ámbito temporal a partir del año 2007. Sí, a partir de agosto del año 2007, así hasta sobre la sentencia, pero como lo acaba de presentar la sentencia de la República, que ha otorgado esta carata de la posición de la demanda. El planteamiento de petición de nivelación de la remuneración básica se sostiene en el ejercicio del cargo docente. En el ejercicio del cargo docente. Docente de un nivel. No, docente universitario. Docente universitario. La tesis suya entonces es que en la universidad todos los docentes ganan el mismo, deben ganar la misma remuneración básica. Así es. Todos los docentes deben ganar la misma remuneración básica. ¿Considera usted que no hay ninguna distinción de categoría? No, no existe esa categoría. No existe esa categoría. Ok. Ahora sí, planteado eso. A lo largo de todo el periodo demandado, a partir de agosto del año 2007, usted se ratifica en que la remuneración básica debe ser una sola para todos los docentes. Así es. ¿Dónde se expresaría las diferenciaciones de los cargos desempeñados? ¿Hay alguna discriminación en la estructura remunerativa? Si existe algún documento... No, me refiero. Usted dice que en algunos momentos el referente ha desempeñado el cargo de director y su patrocinado no lo ha desempeñado. Así es. Ese cargo de director no tiene una remuneración básica para usted.
sino que se expresa en otro componente. Un bono a cargo. Ya. Y eso está en las boletas consignadas en cada una de las presentadas, y cada vez, por ejemplo, que ocupa un bono de director de referente, ese bono deja de ocupar ese cargo, deja de ocupar el cargo de director, se le retira el bono al cargo de director, pero la remuneración básica se mantiene permanente. Es decir, no incide la remuneración básica sobre cualquier otro concepto de cargo, grado. Listo. Gracias. Le trasladamos entonces ahora la palabra al abogado de la parte demandada en función de la carga aprobatoria que establece la ley 29.497. ¿Cómo demuestran ustedes que la asignación de la remuneración básica se construye de carácter objetivo? ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes tienen una estructura distinta en remuneraciones básicas? Nosotros, para establecer la remuneración por un determinado trabajador, definitivamente tenemos un perfil de la necesidad que tengamos como universidad y la calificación profesional con que viene el docente. En virtud de ello, nosotros determinamos un valor remunerativo total que ha sido acordado libre y voluntariamente y que en modo alguno vulnera ninguna norma de orden constitucional o laboral. En el expediente, ¿cómo ustedes han acreditado que la remuneración básica asignada al demandante llegó a tal monto y que la remuneración básica que asignaron a lo largo de ese curso al referente se sustentó en tales o cuales razones objetivas? Porque aquí no solamente cabe decir que son una empresa o que son un régimen laboral privado. Efectivamente, en el régimen laboral privado, las empresas, los empleadores pueden establecer las remuneraciones en razón de lo que usted está señalando, ¿no? ¿Y dónde se plasma? En el contrato de trabajo, ya. Pero en un momento determinado de conflicto, como es en este caso, ahora sí corresponde que el demandado exteriorice con razones objetivas por qué a una persona le asigna una remuneración y por qué a otra no, porque existen normas fundamentales. Y también tenemos el sustento de las normas internacionales del trabajo. Y el principio de isonomía salarial es el que se sustenta. Igual, por igual trabajo hay que pagar igual remuneración. Esas razones objetivas tienen que estar en el expediente. Ahora bien, usted hizo una mención, para que luego me pueda responder, usted hizo una mención a que, bueno, en la totalidad se refleja, y allí sí el empleador tiene los componentes de la estructura remunerativa. Porque en materia salarial, lo que es el punto de inicio y lo que es el pilar de lo que va a ser luego el ingreso total del demandante, de un trabajador, es la remuneración básica o la remuneración principal. Luego habrán complementos contraprestativos, luego habrán suplementos personales, luego habrán suplementos particulares que hacen que cada trabajador se distinga. Ejemplo, una asignación familiar. De repente un trabajador no tiene carga familiar y otro sí, y por eso se le da ese suplemento personal. Hay trabajadores que realizan actividades más allá de las obligaciones ordinarias y por eso tienen un complemento contraprestativo. Eso puede ser la diferencia. En cuanto a remuneración básica, necesitamos usted que con mención de los medios probatorios usted establezca esas razones que usted está diciendo. Bueno, en función del perfil, de la experiencia, lo que viene del background, pues el currículum vitae. Ahora sí, entonces en este caso nosotros tenemos estas tablas, porque no puede salirle al empleador de la iluminación del Espíritu Santo, que claro, nos da la sabiduría y todo, pero en materia laboral es esto. ¿No? Y acá hay que decir objetivamente, bueno, nosotros llegamos a establecer que un profesional de tal especialidad, de tantos años de servicio, con tantos posgrados, debe ganar tanto por esto. ¿Se le escucha, señor? Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, no existe ninguna regulación respecto al tema del cobro básico. Señor, lo que establece... permítame, yo le he escuchado la cuarta vez. No, sí.
que usted dice que no tienen obligación legal que les diga establezcan el básico, pero aquí está en cuestionamiento que ustedes otorgan básicos distintos. Y usted me está diciendo que su representada ha establecido la remuneración del demandante y la del referente en función del perfil. Entonces, ¿en dónde se objetiva eso? ¿Cómo llegan a establecer? Permítanme, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo digo como docente, ya, bueno, hoy día vamos a evaluar a los alumnos en una exposición. ¿Okay? Y entonces yo les digo, vamos a evaluar presentación. Y entonces yo tengo que decir, ¿qué voy a evaluar en presentación? No vaya a ser como un alumno que dijo, vino y rapado. ¿Y por qué ha venido así? Porque he hecho presentación para la presentación. Y o sea que al melenudo hay que ponerle menor nota, ¿no? Entonces todo responde a ciertos factores y ciertos criterios, ¿no? Entonces, ¿por qué el corte de pelo tiene que darle más puntos? ¿Y por qué el que no se cortó el pelo tiene que tener menos puntos? ¿Hay alguna norma legal? No hay una norma legal, sino que son las reglas claras en las que, por ejemplo, permítame tomar el tema de la docencia, yo tengo que decirle al alumno, vamos a evaluar presentación del trabajo en cuanto a la parte exterior. No hay alguno porque lo pueden traer en letras con oro y otros pues lo van a traer a mano. Entonces yo tengo que decir por qué tal presentación vale más o vale menos. ¿Me entiende? En materia laboral igual. ¿Por qué razón? O sea, eso es lo que yo le pido con visto el expediente. Es claro que no existe, por eso estamos discutiendo, porque si no, si existiera normativa legal, solamente bastaría acreditar el supuesto, porque ya tenemos un amparo jurídico. ¿Okay? Sí, claro que sí, señor Majestad. En primer lugar, las boletas de pago que obran en el expediente demuestran justamente, por ejemplo, el cargo ejercido durante todo el periodo demandado. Estos cargos demuestran justamente la diferencia de los mismos ejercidos a lo largo del periodo demandado. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos ofrecido la hoja de vida del referente propuesto, del señor Ciro Bazán Navarro, en la cual justamente se muestra ahí su bagaje profesional, su producción científica, reconocimientos, premios que todo ha desarrollado a lo largo de su vida profesional. Ello justifica y demuestra justamente la diferenciación existente entre el demandante. En virtud de la carga probatoria, la parte accionante no ha ofrecido la hoja de vida de su representante, siendo un documento personal y que sería necesario para justamente, en virtud de la carga probatoria, demostrar y sustentar la diferenciación a la supuesta discriminación que alega. Por nuestra parte, hemos sustentado y demostrado con las boletas de pago que le digo y con la hoja de vida del referente, justamente los parámetros objetivos de diferenciación existentes entre ambos sujetos. Eso es en cuanto al demandante y al referente. Pero ustedes no tienen establecida una directiva, una norma, un acuerdo o algo por el estilo que diga cómo van a asignar. El único parámetro que tenemos es determinar las remuneraciones sin vulnerar el mandato constitucional o el laboral que establece con cada trabajador. Eso es lo que le podría... No tienen entonces, por eso le pregunto. Le pregunto nada más, ¿no? Como usted lo ha dicho, no, a partir del año tal, existe la norma que establece la obligación de fijar una política salarial. Sí, pues es que hasta eso hay que llegar porque si no, no entendemos cómo es que se asigna más o se asigna menos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que los empleadores vayan objetivando. Nadie le dice no al empleador porque el empleador pues, mire, como política puede estar en mente y el empleador puede decir, mire, este trabajador para mí vale más y este trabajador para mí puedo asignarle una remuneración menor. Pero eso tiene que estar traducido en hechos y en parámetros para que los trabajadores sepan por qué a uno se le paga más y a otro se le paga menos. Incluso esa política salarial favorece el clima laboral. Favorece el clima laboral porque el trabajador que gana menos sabe que por ciertas condiciones de carácter objetivo superiores, otro trabajador gana más. Y entonces puede llamarlo al esfuerzo, a la motivación, para seguir incrementando su experiencia, sus conocimientos. Eso se traduce en mejor rendimiento en el trabajo. No tanto es
entendemos el tema laboral es un tema muy amplio, porque hay que conjugar el binomio capital-trabajo. De difícil conjugación, por supuesto, pero hay que buscar las mejores condiciones. Gracias. Esto es Señor abogado de la parte demandada, usted ha señalado que como elemento objetivo para determinar el monto de la remuneración básica de los docentes se considera las calificaciones académicas y profesionales y incluso laborales de los docentes, ¿verdad? Y sobre esa base se ha determinado en el caso concreto la remuneración básica del demandante y de su referente, que es lo que ha dicho. Efectivamente, constituye uno de los parámetros. Nada más. Y concluyó en que el referente tenía mayores méritos, ¿verdad? En ese aspecto. Y que lo habían demostrado ustedes con la presentación del currículum, etcétera. Y que esa carga probatoria no había asumido o no la había manifestado la parte demandante. Sin embargo, el abogado de la parte demandante en esta audiencia ha señalado que cosas puntuales respecto de su patrocinado, en cuanto ha señalado que su patrocinado tiene mayor antigüedad en el cargo, que su patrocinado tiene grados académicos, ¿no? Ha obtenido grados académicos, no sé si hasta doctorado, y que el referente no los tiene, sino simplemente tiene estudios que si bien es cierto se han realizado, estudios de posgrado que si bien es cierto se han realizado en el extranjero, sin embargo no han concluido o en todo caso no han sido validados acá en el país, ¿no? Y además, sin que esto signifique, ¿no? Pasar al tema del bono por desempeño de cargo, me da la impresión de que también se considera el ejercicio del cargo, de determinados cargos, ¿no? ¿Verdad? Como méritos para tomar en cuenta en la determinación de la remuneración básica. Y se hacía la comparación, ¿no? El patrocinado o el demandante ha ejercido el cargo, según refiere, y usted no lo ha desmentido, el cargo de director de escuela, ¿no? Y usted hacía referencia de que el referente ha ejercido cargo de dirección de director de investigación, ¿no? O sea, sobre lo primero, ¿no? Que le hice referencia a los méritos que ha alegado la parte demandante, no sé qué tiene que decir. Y en segundo lugar, con respecto del ejercicio de estos cargos jerárquicos, ¿quiere decir usted que esos cargos, ese cargo de dirección de escuela y otro cargo que mencionó, tienen mayor jerarquía que, no, de director de investigación, ¿no? Y otro cargo que usted mencionó, tienen mayor jerarquía que el cargo de director de escuela? A ver, esas dos interrogantes. No vamos a negar, señor magistrado, que respecto al tema de la antigüedad de la boleta de pago se muestra la fecha de ingreso y el demandante es de fecha anterior. Eso obra en las boletas de pago y no vamos a contradecir ello. Eso es cierto. Sin embargo, la sentencia también recoge que ambas personas, el demandante y el referente, tienen los grados de magíster y de doctorado. Está recogido justamente en el análisis, en el cuadro que hace respecto a este punto. En segundo lugar, respecto a su pregunta de la jerarquía, efectivamente, nosotros hemos adjuntado el MOF de la dirección en la cual se establece. En una facultad, para empezar, ambos son distintas facultades. El demandante de la Facultad de Educación, docente de la Escuela de Educación, y el referente de la Escuela de Ciencias Empresariales. Según la jerarquía está el decano de la facultad, el director del departamento y los directores de escuela. Esa es justamente la jerarquía. ¿Por qué? Porque el director de escuela reporta al director del departamento y
a su decano. Nosotros hemos señalado que jerárquicamente y por un tema de financiación, ambos sujetos no pertenecen a la misma facultad y tampoco han ejercido en igualdad de un periodo una igualdad en cargos o periodos ejercidos. De esta manera se da por culminado informar en esta causa. La sentencia respectiva será emitida en el plazo de ley, es decir, el 20 de los corrientes a horas 3:45 de la tarde por secretaría.